Gloria al Señor. Deseo comenzar, amados, en esta mañana para compartir la obra milagrosa, el regalo más grande y apreciado que tengo y que el Señor me ha dado. Desde que tengo uso de razón, conozco esta palabra, conozco iglesias, denominaciones, pero tristemente, amados, mis padres siempre vivieron una religiosidad en sus vidas, mientras que yo estaba en mi niñez, aún hasta mi adolescencia, hasta los 12 años, muy religiosa, más mundana que religiosa, porque pasaba tiempos, ellos estaban como par de años en la iglesia y luego volvían a su pecado, a su mundo, y estaban otros años en el mundo, y luego cuando deseaban y volvían otra vez a su congregación. Pero a medida de todos estos tiempos, hasta los 12 años, aún las alabanzas de las escuelas dominicales estaban quedando grabadas en mi corazón, y los textos bíblicos, y hasta ese punto yo ya sabía qué era pecado en la Biblia y qué no era pecado, y podía tener un cierto entendimiento. Pero desde mi niñez guardé resentimiento hacia mi padre a causa de traumas psicológicos, de daños hacia mi persona que padecí hasta mi adolescencia, y esto guardé muy guardado en mi corazón para resentirme contra ellos y culparlos de todo lo que me estaba pasando a causa de su descuido como padres hacia sus hijas. Y hasta el punto que yo deseé la muerte en mi corazón a causa de esto, porque solo podía encontrar faltas de un padre hacia mí y echarle culpa de todo mi sufrimiento, de todos mis padecimientos, aunque él no sabía nada, todo lo que me estaba pasando en mi niñez. Pero yo estaba guardando esto, viviendo con esto casi toda mi vida, mi juventud, y de tal manera que a los 12 años el Señor juzgó a mi padre por tercera vez, pero viniendo su juicio hacia mí, aún mandando el Señor en su juicio, en su ira, con una enfermedad que solo Él en su misericordia pudo darme la sanidad, porque nadie pudo sanarme. Mi padre, en su desesperación y en su falsa religiosidad, sin temor a Dios, me llevó a brujos, a curanderos, a chamanes, a todo lo que pudieran hacer estas personas, y todo lo que él podía hacer para hallar sanidad de mi enfermedad. Y cuando no pudieron estas personas sanarme, recurrió a los médicos, y a los 14 años por primera vez estaba viniendo a Lima a causa de esta enfermedad, y aún con todo no hubo sanidad con los médicos. Entonces mi padre decidió dejarme, y cuando hizo esto yo me sentí dejada, y yo me sentí como olvidada, como en una esquina, rinconada, botada, diciendo como a nadie le importo, nadie me quiere, ahora estoy enferma, como me dejan ahí. Pero yo a causa de esta enfermedad que yo padecí desde los 12 años hasta los 16, me llené de soledad, de más dolor, de más resentimiento, de sufrimiento. Me deprimí, me encerré casi toda mi niñez creciendo sola con mi hermana, estudiando, y hice todo lo que quería hacer en mi cuarto, encerrado,
aparentemente ante las personas yo era la hija más tranquila que estaba en su casa, a diferencia de mi hermana, pero lo que no sabían todas las personas, que no sabían qué es lo que yo hacía en mi cuarto. Entonces empecé a hacer cosas ocultas dentro de mi cuarto sin que nadie sepa, cuando todos de afuera están pensando todo lo contrario de mí. Y en ese momento mi hermana está como deliberadamente a sus pecados, entregándose, yendo a fiestas, a borracheras, y todo el mundo sabía la vida de mi hermana, pero de mí nadie sabía, porque yo solo estaba en mi casa y encerrado aún, como hacía todo mi pecado contra el Señor. Pero en esos tiempos yo me sentía como la persona que yo había pecado mucho más contra el Señor, porque nadie sabía lo que yo estaba haciendo. Y en ese momento yo sentía que yo era más pecadora que mi hermana, que lo que ella hacía, como yo aún pecaba más contra ella, yo me sentía más. Y desde ese punto, desde ese momento, ya la palabra del Señor estaba redarguyéndome a mi corazón y no había paz en mi alma, porque empecé a pecar contra el Señor. Y cuando estoy como empezando a probar lo que hay en el mundo y los pecados, cada día la palabra me estaba redarguyendo, porque todo lo que había escuchado en mi niñez, esto me estaba redarguyendo en mi corazón y recordándome. Y yo no podía vivir tranquila. Entré en desesperación otra vez, en depresión, y no sabía qué hacer, pero sí sabía que había pecado contra el Señor y que yo necesitaba el perdón del Señor, porque no había paz en mi corazón desde mi niñez, una vida muy, muy sufrida. Y ahora estaba en mi adolescencia, entrando al pecado, al mundo, y la palabra que había escuchado antes me estaba juzgando, y yo no podía vivir en paz. Y lo único que fui es recurrir a Dios para orar, porque quería tener paz en mi alma a causa de mis pecados contra Él. Y de ahí llegué a una congregación de la cual yo he estado más de 10 años, casi 11 años, porque hasta ese punto yo entendí que mi vida no tenía sentido, que lejos de Dios no había paz, no había felicidad. Entonces decidí de mi propia voluntad entregarle mi vida a Cristo, tomar esta decisión, y porque ya no quería más pecar contra el Señor. Eso fue el motivo, el propósito por el cual llego a una congregación. Empecé a participar en la congregación, me hice miembro, me hice líder, todos los cargos que podía tener, porque era una joven muy activa, porque aparentemente decía que yo amaba al Señor con todo mi corazón, que lo daba todo por Él, y más que por Dios, aún por los hombres, porque no tenía una enseñanza bíblica rectamente. Y esto fue motivo para yo abandonar a mi familia por completo. Aparentemente esta devoción que yo tenía al Señor se convirtió en amor hacia los hombres, hacia estos congregantes, hacia estos pastores, diciendo que esto es la obra del Señor, sirviéndolos a ellos, más de 6 años sirviéndoles a tiempo completo a ellos. Pero a medida que empezó a pasar los años,
mi imagen había crecido por toda la selva central, muchas ciudades que pertenecen a la selva central. Y yo estaba muy envanecida de pertenecer a esta obra, exaltando que esto es la mejor, la recta, y andaba confiada que me iba a ir al cielo, que era una hija de Dios, que yo era salva. Como no supe como si yo no era salva. Estaba tan confiada, por lo que mi devoción era tanto y aún mi servicio a los hombres era tanto, que yo creía que me iba a ir derecho al cielo, que tenía el cielo ganado. Pero a medida que empezó a pasar los años, dejo mi vida de pecado para entrar a la iglesia, para ya no pecar más contra el Señor. Pero para darme sorpresa, amados, es donde que mis pecados antiguos antes que yo llego a la iglesia empiezan a salir, a mostrarse en todos estos más de 10 años. Y yo estaba como escapándome de mis pecados para ya no más pecar contra el Señor. Pero tristemente empecé a pecar contra el Señor estando aquí dentro de esta congregación. Y yo estaba muy decepcionada, aún me preguntaba por qué me está pasando esto. Y que aún llegaba a pensar que esto era normal, que un cristiano peque y luego se arrepiente y otra vez peque, y que solo necesitaba ir a ayunar o a vigilar o a orar, a buscarle más al Señor para que este pecado, esta carne muera. Porque cada vez que yo pecaba contra el Señor, me decían como, tienes que ayunar para que tu carne muera. Pero cuanto más hacía esto, más pecaba contra el Señor. No había poder sobre mis pecados. No tenía poder para no pecar, frenar, sino que mi pecado iba creciendo cada vez más, y cada vez estaban escandalizándose mucho más, y estaban haciéndose notorio ante la vista de todos. Y mis pecados antiguos que yo estaba haciendo, como empecé a seguir haciéndolos, pero traté de ocultarlo o de llevarlo o yo sola de vencer esto, a tal punto que ya no pude más, y el Señor me fue entregando a pecados de codicia, de lujuria, de idolatría. Pero yo no entendía todo lo que estaba sucediéndome todos estos años mientras que estaba aquí congregando. Y era una lucha, una tristeza en mi alma por querer agradar al Señor mejor y ya no pecar contra el Señor. Y jamás tampoco había entendido que desde el vientre de mi madre había nacido en pecado. Jamás había conocido esta enseñanza. Jamás entendí o supe que yo era pecadora desde el vientre de mi madre, que había nacido en pecado. Y esto era la razón, ¿no? Que no entendía, porque no sabía, no estaba revelado esto en mi corazón. Mucho menos había sido enseñado a mí para cuando ingresé, cuando llegué a esta congregación. Solo me arrepentí de mis pecados externos, de lo que yo sabía, lo que había hecho. Y le entregué mi vida a Cristo y me dieron la bienvenida como ya eres una hija de Dios, ya eres nuestra hermana. Pero jamás había visto este versículo, aún que
en el corazón están los pecados. De ahí inicia. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado. Y si no ha obrado, no hemos, una obra de salvación bíblica ha pasado en nosotros, como no vamos a poder tener poder sobre nuestros pecados. Y siempre vamos a ser dominados por el pecado y vamos a vivir en nuestra carne. Eso es lo que yo estaba pasando todos estos años. Porque jamás entendí estos versículos bíblicos. Y es esto la razón de que durante estos 3 años que yo luché con todas mis fuerzas, haciendo las obras de aparentemente buenas que muchos falsos cristianos mandan a hacer, ayunar o vigilar y orar y clamar, y aún para que el Señor te bendiga, como solo séle fiel con tus diezmos. Pero esto a mí no me salvó. Esto más bien me llevó a más pecados, porque cada vez que yo volvía de mi ayuno, volvía renegando. Y mi pecado era más y más saliendo a la luz. Y no podía, y era una lucha y un desespero en mí. Y luego empecé a renegar contra el Señor. Todos estos años pasé en el altar como se manda, ¿verdad? En otras iglesias. Pasa al altar, como ahí llora en el altar, derrama tu corazón en el altar, derrama tus lágrimas en el altar, como ahí está el Señor, como ahí está tu respuesta, ahí está tu bendición. Pero yo le he pasado, amados, 3 años en el altar, como toda lágrima hasta decir, como ya no puedo más. Pero esto no me salvó. Esto era como yendo en contra de todo lo que estaba haciendo, era aún peor, como entregándome más a mis pecados. Y yo no podía hacer nada para dejar de pecar. No podía hacer nada. Mi pecado estaba sobre mí, pero jamás entendí que yo nunca había nacido de nuevo, que sí estaba tan segura que yo era salva, que yo era una hija de Dios, pero al mismo tiempo luchaba contra mis pecados. ¿Y por qué estoy pecando entonces contra el Señor? Y renegué contra el Señor, reclamé al Señor, como diciéndole, ¿por qué no me escuchas? ¿Acaso a ti te agrada que yo tenga este pecado en mi corazón? ¿Acaso a ti te agrada todo esto? ¿Por qué no me escuchas, Señor? Y yo empecé a renegar contra el Señor y a decepcionarme de mí misma, a cansarme, porque no llegó un día de que Dios escuchara mis respuestas, mis oraciones, mis súplicas. Con todo mi corazón lo hacía, pero era una oración como que llegara solo al techo y lo sentía, y que no pasaba más allá del cielo, del techo hacia el cielo. Y yo podía sentir claramente esto, y más empezaba a renegar contra el Señor, a tal punto que el Señor decidió como entregarme a mis pecados. Las ocupaciones, los cargos, hizo que dejara a mi familia por completo, a tal punto que yo pequé contra mi familia, dejándoles a ellos por completo, y diciendo ellos en su corazón que yo ya no era su hija, que yo ya había muerto para ellos. Y yo no sabía esto, que yo estaba haciendo esto todos estos años, como haciendo que yo me alejara de mi familia. Y entonces,
Cuando yo pude recordar esto, a mí me partió el corazón y dije, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo por estar en la obra, por estar en estos cargos, en estas actividades, he perdido a mi familia? Y yo no podía entender, yo no podía creer lo que había hecho. Y aún todo esto, en esta manera estaba pecando contra el Señor. Cuando llegó la pandemia y empecé a buscar esta excusa y empecé a decir como estoy saliendo por la puerta grande, ¿quién me puede decir a mí que yo he caído en este pecado? Todo es un cuento, todo es un chisme, todo es murmuración. Y esto había crecido en toda la selva central. Pero yo aún me justificaba y diciendo, estoy saliendo por la puerta. Nadie me puede decir que yo he pecado contra Él. Pero el Señor ese tiempo permitió para entregarme a este pecado, para que dé a luz este pecado. Y pequé, empecé a pecar desenfrenadamente, sin temor alguno, porque jamás tuve temor, porque todo este tiempo, más de 10 años, solo me cuidaba del hombre, solo me cuidaba de estos pastores. Si alguien me miraba, yo me comportaba bien. Y cuando no había nadie, yo podía hacer lo que yo quería, complacía mi deseo carnal. Y vivía conforme a mi carne, pero todos estos tiempos siempre me cuidaba el qué dirán y me cuidaba de que nadie me mira porque tenía miedo de que me vayan a disciplinar o me vayan a expulsar de esta iglesia, porque era muy conocida, mi fama había crecido como joven ahí, pero llena de pecados. Ante los ojos, ante los pastores, ante los congregantes, era muy exaltada, muy elogiada, pero ante los ojos de Dios estaba bajo juicio, bajo condena, bajo su ira. Y el Señor trayendo a luz quién era esta mujer verdaderamente, quién era esta joven. Lo que yo me cuidaba de los hombres, pero no me cuidaba de Dios. Y no había este temor en mi corazón, aún mucho menos, para no pecar contra el Señor. Y empecé a pecar deliberadamente. Y esto, cuando sucedió, empecé a ser juzgada verdaderamente. Que todo lo que era solo en palabras, ahora era en verdad. Y esto me consumió. Y esto me llevó a ser una mujer humillada, criticada, juzgada, murmurada con toda la razón. Porque todo esto estaba sucediendo ahora. Y a causa de esto, yo no podía salir de mi casa, de mi chacra. Me había aislado y de la ciudad a la chacra. Y salía a veces al mes. Y si salía en las madrugadas o salía en las noches sin que nadie me mira, porque mi nombre difamado estaba en toda la selva central, en todas las iglesias, en todas las personas alrededor de mis familias, mis vecinos, en todos. No había nada. Aún yo me sentía que todo el mundo me miraba y me criticaba y me señalaba. Y este pecado aún más me juzgaba y yo no podía escapar. Y esto era la razón de que si salía a la ciudad, salía de esta manera o en estos tiempos y sin mirar a las personas, porque mi conciencia, mi pecado me acusaba. Sabía que yo había pecado contra el Señor, pero no podía aún dejar este pecado. Había tomado control por completo y dejar a Dios por completo y venir a vivir mi vida de pecado
sin importarme aún qué es lo que digan, por encima de que mi pecado me estaba haciendo sufrir, aún sin importar eso, seguí en mis pecados y empecé a vivir en este pecado por varios años. Y al inicio, mientras que yo habitaba en Satipo, yo no podía vivir en paz. Esto era mi vida, pero yo quería seguir permaneciendo en mis pecados. Y eso era uno de los motivos de que yo quería seguir permaneciendo en este pecado con este hombre y vivir mi vida. Y sin importar nada, decidí irme hacia Atalaya, que está como al doble de aquí a 30 horas, como a un lugar más profundo, más adentro, escondiéndome, diciendo como me voy a ir allí al fondo donde nadie me conoce para vivir mi vida de pecado y voy a rehacer mi vida y muchos planes. Pero cuando yo decido ir allá y vivir allá y rehacer mi vida, empecé a comprar muchos terrenos, lotes, hacer sembríos, bienes materiales. En este lado estaba como sobresaliendo, pero dentro de mí no había paz. ¿Por qué? Porque cuando llegué, porque desde el momento nunca hubo paz, porque cuando este pecado empezó a venir en mi corazón, mi pecado cada vez más y más me estaba haciendo padecer, haciendo sufrir. Y si ustedes se dan cuenta, mientras que voy compartiendo cómo estoy como pasando todas estas etapas por mi pecado. Y no había paz, no había tranquilidad, vivía huyendo. Y huí de Satipo, diciendo huí de mis pecados para que nadie me vea y que ahí sí voy a vivir tranquila, voy a vivir feliz, aparentemente. Y empecé a tener todas estas cosas, pero en mi alma no había paz, no había gozo, no había felicidad y aún no podía dejar este pecado. Cada año que pasaba, mi dolor, mi sufrimiento se multiplicaba. Y lo peor, que no podía dejar este pecado. Intentaba dejar, pero rápidamente volvía a mis pecados. Y otra vez intentaba dejar y volvía otra vez a mis pecados. Y para consolarme, busqué un refugio, una congregación, porque sabía que yo estaba ante los ojos del Señor, que yo era una adúltera. Y todas las mañanas yo le decía, aquí estoy, yo soy esta adúltera, pero ten misericordia de mí. Por favor, ayúdame. Yo no puedo, lo he intentado, lo he probado, lo hice y no pude. Por favor, ayúdame, Señor. Aún recordaba al Señor todas las mañanas, porque su palabra era continuamente todos los días juzgándome de mi pecado, al cual estaba marcando en ese tiempo, que estaba sobresaliendo. Y esto no era el único pecado, pero era este pecado que más sobresalía, y había muchos pecados viniendo sobre mí y dentro de mí, y eso me consumía. Mi pecado me hacía sufrir. Mi pecado no me daba paz, aunque aparentemente tenía a un hombre a mi lado, tenía bienes materiales, tenía todas estas cosas, pero no había paz en mi alma, no había gozo en mi alma. ¿Por qué? Porque esta palabra diariamente me condenaba, diariamente me juzgaba, y esto me llevaba aún más. Cada año que pasaba se multiplicaba esto más y más, de tal manera de que muchas noches decía al Señor, llévame porque ya no aguanto esta vida, ya me he cansado de sufrir. Y empezaba a recordar toda mi niñez y mi adolescencia y mi juventud. Y yo estaba totalmente decepcionada de mi vida,
y decía, esto es mi destino, yo he nacido para sufrir. Y esto era mi lema, nacidas para sufrir, porque yo creía que nunca para mí va a haber una paz, que nunca para mí va a haber felicidad, que nunca va a haber gozo en mi alma. Pero yo ansiaba de esto. Aún en algunos tiempos decía el Señor, ¿habrá para mí alguna ventana que se abre donde entre tu luz? Aún recordaba al Señor todas las mañanas y suplicándole y diciéndole, por favor, ayúdame. ¿Por qué? Porque ya esto estaba acabándome con mi vida emocional y empecé a enfermar de una de otra cosa y ya no tenía sentido a mi vida. Como por tiempos vivía por vivir diciendo, no importa, voy a vivir así. Como trataba de sacar fuerza y hacerme fuerte con esta vida de pecado, aún sufriendo. Y decía, no importa, voy a vivir hasta que sea ancianita. Y quizá cuando sea ancianita Dios tenga misericordia de mí y me salve de este pecado y me libre de este pecado. Y a veces decía, no importa qué voy a hacer, me iré al infierno pues. Como así, muy déspota decía, como vivía por vivir. Y ya no encontraba sentido de qué manera hallar sentido a mi vida. Y en otros momentos me resignaba y en otros momentos decía, llévame porque ya no puedo más. Perdóname todos mis pecados y llévame. Cada vez, cada año que pasaba, su palabra era juzgándome más. Porque yo estaba pecando, pisoteando esta palabra. Y estaba bajo su ira, pero yo no sabía que estaba bajo su ira sin antes conocer este evangelio, esta verdad, y haya sido revelado a mi corazón. Pero sabía que estaba en pecado, pero no podía dejar este pecado. Y no podía salir de esto, no podía parar esto. Pero en su misericordia, el Señor vino para salvarme de mi pecado, porque yo intenté y no lo pude, pero el Señor lo hizo todo. Él es el que me libró de este pecado, me salvó de este pecado muy poderosamente. Cuando más yo huía, yo me sentía como huyendo de Jonás, yéndome de mi pueblo al más fondo, pero sentía que Dios estaba detrás mío viniendo y juzgándome, y más, y más, y más, a tal punto que llegué a depresión, a enfermarme, allá, a decidir como estaba viendo mi futuro, si me quedo un año más, voy a terminar muerta. Y intentaba sacar fuerzas y decía, voy a quedarme hasta medio año, voy a quedarme hasta mayo, porque en mayo era mi cumpleaños, y voy a soportar, no sé cómo voy a vivir, pero voy a soportar hasta ahí, porque yo me había planeado vivir un año más y soportar esta vida de padecimiento, de dolor, de pecado. Y yo otra vez, por tercera vez, yo quería dejar de pecar con mis propias fuerzas, tomando esta decisión, aún irme a otro país y nunca más, y olvidarme para siempre de este pecado. Y planeado todo esto, pero no pude, no se llegó a hacer, porque Dios ya tenía planificado salvarme, que en esta tercera vez la obra lo iba a hacer Él, el trabajo lo iba a hacer Él, que Él me iba a sacar de atalaya, no en pecado, sino salva. Y eso es su misericordia inmerecida para mí, que no pensé que Dios iba a llegar tan pronto
tan pronto que Dios iba a llegar en su misericordia, de tal manera que fui indigna y soy indigna de que Él haya hecho esto. Pero en esta vez Él se usó de sus siervos. Él se usó porque cuando dije no voy a poder soportar vivir en este pecado un año más, voy a esperar solo hasta mayo. Y en mi corazón había odio y resentimiento hacia este varón, porque todo esto, mi pecado, me llevó a que se consuma todo esto aún, de renegar contra él, de odiarlo, de resentirme, de culparlo de todo mi sufrimiento. Como todo solo estaba culpando a todos, pero no estaba viendo que yo era la pecadora, que yo era la culpable, que había pecado contra el Señor. Y cuando estaba decidida y hablada, me voy a ir a tal lugar, voy a hacer tal negocio, voy a salir de este pecado con mis propias fuerzas, pero Dios tenía otros planes. Entonces, aún en mi corazón estaba esto de hacia los bienes materiales y reclamando esto y esto y esto, porque yo ya me iba, pero antes que llegue mayo, llegaron en marzo un grupo de hermanos al cual el Señor los ha enviado desde aquí, amén, de este lugar, porque yo pude ver y entender que era Dios viniendo por mí desde Lima para rescatarme de Atalaya, para sacarme de Atalaya, para librarme de mi pecado, librarme de Egipto. Yo pude ver claramente esto cuando el Señor me salvó y haciendo esta misericordia, viniendo desde acá y solo por mí, como para salvarme, aún usando la vida del hermano Caleb, de su esposa, que cuando yo por primera vez los vi, los recibí a ellos, yo estaba muerta en vida. Y cuando ellos vinieron, yo no vi a ellos. Yo vi a Cristo en ellos, hablándome a mí. Y esto me llenó de luz, de esperanza, diciendo, esta es mi oportunidad quizá para yo salir de este pecado. Porque yo me había cansado de sufrir, yo me había cansado de llorar. Lo único que quería es paz en mi alma, gozo de ver una felicidad porque nunca lo había tenido. Y deseaba tanto esto. Y esto me llevó para poder escuchar a los hermanos, al grupo misionero que vino hacia Atalaya. Cuando me empezaron a compartir el evangelio, el hermano Arnoldo, como yo no entendía hasta ahí que yo no era salva. Pero cuando me llevaron a Mateo 7, 17, así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto para mí fue muy confrontante, porque después de relatar un poco de mí, de mi testimonio, aún del tiempo que yo estaba en mi religiosidad, empecé a entender este versículo y a ver de que toda mi vida religiosa como era pecado. Todo era pecado, que mis frutos no eran buenos, que mis frutos eran malos, estaban podridos. Y por más encima que yo decía, yo soy cristiana, yo soy hija de Dios, yo soy salva, pero estas palabras
y otros versículos más me confrontaron, al cual yo pude ser convicta y aceptar de que por la palabra yo no había sido salva, que necesitaba salvación, pero yo estaba tan segura que yo era salva y que solo decía, yo solo he pecado, he caído en este pecado y solo necesito dejar este pecado y reconciliarme contra el Señor. Pero nunca jamás había pensado que yo no era salva. Y cuando leí estos versículos bíblicos como mis frutos podridos y malos, y recordar toda mi vida religiosa de pecado tras pecado, y aún mis pecados en esos tiempos eran mucho más que mis pecados antes de mi niñez y mi adolescencia. Y yo estaba muy decepcionada toda mi vida religiosa de ser este tipo de cristiana, decepcionada de mí misma porque no podía parar de pecar. No había un freno, no tenía poder sobre mis pecados. Y esto me confrontó y recordar mi vida religiosa, recordar cómo estaba haciendo mis caminos, mis obras. Y ahora que me encontraba en un pecado del cual nunca pude salir, intentándolo con mis propias fuerzas, pero no pude. Y es ahí donde que fui convicta de que yo necesitaba salvación. Entonces, no esperé. Escuché que yo no era salva. Y rápidamente dije, ¿qué tengo que hacer para ser salva? ¿Qué hago? Estaba pidiendo consejos. ¿Qué hago si no soy salva? Porque estoy cansada de sufrir, de llorar por este pecado y no he podido. Quiero ser salva. Y yo solo estaba como desesperada de esta salvación. Y en su misericordia Él fue sacándome de esta casa. Porque yo sola no lo podía hacer, pero el Señor me mostró después de salvación que Él me estaba sacando. Para su gloria de Él. Me estaba diciendo, yo te he sacado de esta casa. Y esto fue muy glorioso saber de que Dios me estaba sacando, aún con las pocas ropas que yo cogí, porque había un deseo ferviente de querer esta salvación. Y salí, dejé este pecado, dejé todo lo que había ahí. Y solo pensé, quiero ser salva. Y decía en mi corazón, yo no voy a ir a vivir con estos hermanos 1 mes, 2 meses. A mí el Señor me tiene que salvar pronto. Y estaba saliendo con este corazón ferviente, deseoso. Pero todo esto era el Señor poniendo a mí aún en esta fe, diciendo, cuando entra a esa casa a vivir en la casa del hermano, yo no voy a salir de esa casa hasta que Él me salve. Y guardé esta promesa. No salí por 7 días de esta casa, ni para asomarme qué es lo que sucedía afuera, qué pasaba. Pero solo quería mi salvación. Y fui a vivir un 27, un día jueves por la tarde. Recuerdo que llegué ahí y empezó a pasar los días y los hermanos me decían, amada. Y para mí esta palabra fue lo más lindo, lo más precioso que me dijeran amada, porque yo no era una mujer amada. Yo era una mujer rechazada, criticada, murmurada, humillada, señalada. Pero esta palabra aún era amor de Dios para mí, amada. Lo recibía con tanto gozo que me dijeran amada, porque yo me sentía amada cuando me decían estas palabras. Y empecé a leer unos documentos bíblicos e ir tras los pasajes bíblicos. Pero en los primeros días fue una guerra espiritual, porque Satanás no va a querer que tu alma salve al Señor. Va a poner obstáculos. Pero el vencedor, el que pelea, es el Señor. De Él es la victoria, de Él es la salvación. Estos primeros días antes de yo
rendirme totalmente y dejar todo, mi corazón estaba tan duro de que sabía que yo estaba en pecado, pero solo lloraba de lágrimas, como de afuera, aparentemente como que me estuviera humillando, pero mi corazón era tan duro que ni siquiera podía yo sentir que mi oración estaba llegando a Dios. Y trataba de arrepentirme, pero no podía. Había muchos ataques espirituales los primeros días sucediendo, pero Dios venció sobre todo esto, quebró mi corazón duro y el Señor empezó a revelarme su palabra. Empezó con sueños a mostrarme mi pecado cuando me rendí completamente a Él, cuando decidí dejarlo todo para buscarle con todo mi corazón. Y el Señor empezó a revelarme en mis sueños, a mostrarme cómo Él estaba mirando mi adulterio, cómo Él estaba mirando mi pecado, porque yo me justificaba y que solo necesito arrepentirme y dejarlo y ya está, como el pecado fuera de mí. Pero el Señor tuvo que atravesar su palabra como esta espada de dos filos, como Hebreos 4, 12 y 13, a descubrirme toda mi vergüenza, todo mi pecado, y estuve desnuda delante de los ojos del Señor, mostrándome tal como Él me estaba viendo, ahora yo lo estaba viendo. Porque ni esto sabía, porque mi corazón me engañaba y me justificaba de mi pecado, que no era grave ante los ojos del Señor, o que no es como yo estaba pensando, como yo lo estaba viendo, y que el Señor me iba a juzgar por estos pecados. Y el Señor empezó a mostrar acerca de este pecado al cual Él me estaba diciendo como que mi pecado estaba podrido, aún literalmente, que yo cargaba esta carne podrida en mis sueños y lleno de gusanos, y yo no podía soportar. Y en mi sueño yo entendía y Dios me decía: así yo veo tu pecado, así como tú no puedes soportar, yo tampoco puedo soportar tu pecado. Apesta, es inmundo y no lo puedo soportar. Y yo entendí por primera vez cómo el Señor estaba viéndome de esta manera, diciéndome que mi pecado es inmundo ante los ojos de Dios y que Él no podía soportar. Me estaba haciendo sentir a mí mismo lo que Él estaba sintiendo, lo que Él estaba viendo de mí acerca de mi pecado. Y empecé a llegar a este versículo bíblico donde dice: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del río? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde hace mucho quebré tu yugo y rompí tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, corrías tú, oh ramera, y yo te planté como una vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dice el Señor. ¿Cómo puedes decir: no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle y reconoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que entreveras sus caminos, asna montés, acostumbrada al desierto, que en el ardor de su deseo olfatea el viento.
y en su celo, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se cansarán, la hallarán en su mes. Y guarda tus pies de andar descalzo, más dijiste, y tu garganta de la sed, más dijiste, no hay esperanza, no, porque amo a los extraños y tras ellos he de ir. Y todo esto era mi vida, todo esto era yo, era esta ramera. Dios en ese día me estaba diciendo, eres una ramera, eres una prostituta ante mis ojos. Y todas las escenas traía a mi mente cómo yo me comportaba y actuaba en mis pecados y cómo no podía dejar este pecado. Y recordaba que yo dejaba este pecado y volvía otra vez y dejaba este pecado y volvía otra vez. Y yo podía ver que amaba tanto este pecado y no podía dejarlo, que lo había hecho de mi ídolo y no podía dejar. Y aún me decía Asna que el Señor me estaba comparando como este animal. Y cada versículo, cada palabra, todo esto mientras yo leía estoy recordando las escenas, cómo está gimiendo esta asna por el desierto, buscando en su celo. Y yo podía sentirme así, que era esta mujer llena de lujuria, llena de codicia, desesperada en pecar, sin importar si sufra o no sufra, pero ahí seguía en mi pecado. Y era claramente esto para mí, que mi pecado estaba sellado, bien marcado ante el Señor. Y ya estaba siendo completamente convencida por Él que todo había sido pecado contra Él, que no había nada bueno en mí, que aún yo sentía claramente y trataba de buscar si algo bueno había en mí. Y trataba de justificarme, pero Dios cuando empezó a revelarme todo esto, yo me sentí totalmente perdida, como en una esquina sin salida, y Dios juzgándome y mostrándome y haciéndome ver quién era yo ante sus ojos. Y Romanos 1, 18 al 32, pude ver claramente su ira contra mí, que a tal punto no había sido revelado hacia mí. Y cuando yo leí este versículo, yo recordé que era una falsa religiosa, que todos estos años que yo había vivido solo era una falsedad, una hipocresía. Y por no guardar esta verdad y por quebrar esta verdad y por deshonrar esta verdad, yo estaba bajo su ira, por dar este mal testimonio de este evangelio que yo había conocido. Aún no lo había guardado, aún no había inquirido en ello para saber de su ira. Aún no sabía, pero en este momento estaba siendo revelado a mí y entendiendo el por qué estaba sufriendo toda esta vida de pecado. Y entendía por qué estaba cayendo en estos pecados. Yo me sentía la única culpable, que yo solo había pecado contra el Señor, de que hasta este punto yo había señalado todo el tiempo mi dolor, mi sufrimiento, había buscado culpable a otros, que por ellos estoy sufriendo, por ellos estoy así, mi vida arruinada, desgraciada. Pero cuando yo pude entender cada pecado que yo leí, que recita aquí del 29 al 31, cada pecado era yo. Cada pecado haciendo yo, no había ningún pecado que yo no había hecho.
Todos estos pecados estaban sobre mí y trayendo a mi memoria, a la escena de mi mente, trayendo de cada pecado, trayéndome el Señor y haciéndome ver cómo yo estaba siendo desobediente a mis padres, sin importar que digan que sufran o que no sufran por este pecado, sin importar desobedeciendo para ir tras mi pecado y dejar y complacerme en mi pecado. Y cada palabra llena de contiendas, de engaños, de odio, de resentimientos dentro de mí. Todo esto era dentro de mí, lleno de envidia. Y cuando yo leí el 32 y dijo, tú eres digna de muerte, yo en ese momento, yo me sentía que todo era mi culpa. Todo era mi culpa. Culpable de que todos mis prójimos sufrieron a causa de mi pecado, que yo les había hecho sufrir, que yo les había hecho llorar, que yo había destruido esta familia, que todo era mi culpa. Y que en ese lugar, en ese momento, yo me sentía la mujer más pecadora de toda Atalaya, más pecadora, que no había una pecadora como yo, que aunque yo veía que había ahí estos lugares donde van los hombres para prostituirse, que yo era peor que ellas, eran mejor que yo. Y yo me sentía así, peor que estas mujeres, peor que estas prostitutas, rameras, y aún me sentía de toda la culpabilidad y podía ver desde mis pies hasta mi cabeza que todo era pecado. No había nada limpio, todo era pecado, todo era inmundo y no tenía con qué defenderme ahí porque todo estaba lleno de mi pecado. Aún mi mente, aún mi ropa, aún las cosas que yo había cogido con mis manos, había contaminado todo de mi pecado, todo. Y que yo no había pensado jamás de esto, diciéndome el Señor, tus manos que han tocado todas las cosas, tu ropa que has puesto, todo está lleno de tu adulterio, todo está contaminado, no hay nada limpio. No hay nada, tú eres culpable de todo el sufrimiento. Y todo traía a mi mente, cada persona, a mi mente, y cómo lloraba, y cómo sufría, y yo no sabía qué hacer. Como en ese momento yo me desesperaba, y estaba tan desesperada de que todo era mi culpa, todo era mi pecado. Que por mi culpa todo había sucedido y que solo yo había pecado contra el Señor y que nadie había pecado contra mí, que solo yo había pecado contra el Señor. Y si yo estaba sufriendo era por haber pecado contra el Señor, por no haber inquirido en esta verdad, aún por encima de esto, porque nunca había nacido de nuevo, nunca había sucedido esta obra de salvación en mi alma. Y en ese momento lo único que yo dije es verdad. Y me sentía que yo solo soy digna de muerte, que no merezco vivir. Y solo decía al Señor en ese momento. Y en ese momento el Señor quería literalmente despedazarme y desaparecerme de esta tierra. Pero yo le decía al Señor, ten misericordia de mí. Aún cuando sentía esto, sentía todo mi pecado dentro de mí como una mujer en parto, que ya no podía más. Y de tal manera que cuando yo leo Job, estaba en mi mente, estaba en mis palabras, en mis oraciones. Lo único que yo decía al Señor y aceptando que yo merecía la muerte. Porque en ese momento me sentí indigna de estar viva, indigna de que yo esté viva, respirando en medio de toda su creación. Cuando yo leí Job 6,
El pasaje bíblico era para leer Job 6:5, pero Dios me llevó para yo seguir leyendo y Dios estaba mostrándome estos versículos bíblicos al cual con esto Él me estaba salvando ese día y me salvó y me mostró aún más, me estaba confirmando con esta oración que es lo que yo me merecía. Y Job 6:7 dice, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi triste alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y me otorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios destruirme y que desatara su mano y acabara conmigo? Y sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor, sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. Toda palabra, cada versículo era revelado a mí. Todo estaba descubierto, no había nada oculto ante mis ojos. Estaba desnuda en esos momentos ante los ojos del Señor. Y lo único que yo deseaba era esto. Quería acabar mi pecado a como de lugar, desaparecer, limpiarlo, de tal manera que yo quería ir quemar esta casa para limpiar mi pecado, quemar todo lo que había. Aún en ese momento, segundos antes, yo decía, cuando leí, tú eres digna de muerte, yo en mi alma deseaba, quisiera que agarren un cuchillo y ahora mismo acaben con mi vida, porque no merezco vivir, porque hasta el punto llegué que yo no me merecía vivir, que solo era digna de muerte, que ni siquiera en mis labios había, Señor, sálvame. No había nada de eso, porque por su palabra yo solo me merecía la muerte. Y esta palabra solo estaba en mis labios y repetía, por favor, Señor, suelta tu mano, acaba conmigo, Señor. Otórgame, Señor, lo que estoy anhelando ahorita, Señor. Por favor, acábame, porque esa es la única forma que dejaría pecar contra ti y nadie más haría daño, con nadie más pecaría. Por favor, Señor. Y luego decía, aunque me matares 1 y 1000 veces, no podré dejar de pecar. Eso no será remedio, eso no será solución, eso no será el pago. Y solo repetía y otra vez y le decía, si tú no me matas ahora mismo, Señor, que mi consuelo sea que me hagas sufrir toda la vida, porque eso es lo que me merezco. Que me hagas coja, paralítica, manca, no lo sé, pero si no lo haces ahora, si no me matas, hágame sufrir. Eso es lo que yo me merezco por mi pecado. Ni siquiera salvación me merecía, sentía que yo me merecía. Y solo le decía al final, mátame, Señor, mátame. Y lo repetía y le decía, mátame, Señor, por favor, mátame. No merezco vivir. Y Dios en su misericordia, no me mató físicamente. No escuchó esta petición, este ruego, pero Él me llevó a su cruz y crucificó mi carne de pecado y me mató esta carne de pecado. Le dije, Señor, llévame a esta cruz donde yo deba morir para vivir contigo. Y cuando yo terminé de repetir esta oración, no había palabra de Señor, sálvame. Solo decía, mátame, porque esto me merezco por todos mis pecados. Yo no me sentía digna de salvación en ese momento, solo digna de muerte por haber pecado tanto contra el Señor. Y cuando termino de leer, para continuar leyendo,
sucedió algo diferente en mí, que todo este deseo o aún este quebranto, cuando yo leía los versículos, ya no había en mí. Yo estaba leyendo tranquilamente, sin ningún peso, ningún pecado. Y en ese momento el hermano me dice, ahora sí, la mesa estaba servida. Yo estaba ahí aún los últimos momentos de mi deseo al Señor. Y me fui a alabar. Y cuando yo me fui, había dentro de mí un gozo que estaba dentro de mí. Y quería solo saltar y quería expandirlo libremente esto. Y cuando salgo, y para poder decirle al hermano qué es lo que el Señor me había hablado, toda esa mañana estaba sucediendo todas estas cosas. Era largo para explicar y yo lo único que me adelanté y pude decir en ese momento, cuando yo levanté mi mano, en ese momento vino una fe del cielo llena de poder y de fe inquebrantable, y la cual yo le digo al hermano, lo único que yo sé es que Él me salvó. Y estaba en ese momento, cuando estaba diciendo esto, yo sentí claramente que alguien vino a vivir dentro de mí y yo no podía entender quién era. Y yo le decía, hay alguien viviendo dentro de mí, no sé qué es, no me siento. Y en ese momento rebosaba de gozo, de paz, cual nunca me estaba rodeando, nunca jamás en mi vida había sentido este gozo, nunca jamás había tenido este amor. Y yo no podía entender. Y yo le dije a los hermanos con esta fe, si ustedes no me creen, que Dios les revele a ustedes, porque yo estaba tan segura que Él me había salvado, que Él había derramado su espíritu sobre mí. Había una paz, un gozo, un amor tan indescriptible que yo no podía entender. Y era una fe tan inquebrantable, de tal manera que yo les reté en ese momento. Estaba tan segura y decirle que les revele a ustedes Dios, pero a mí el Señor me salvó. Y estaba tan segura, tan llena de fe. Y fue muy hermoso, muy precioso, que inmediatamente el Señor hizo esta transformación. En esta escena, el Señor me estaba dando una mente como que yo nunca hubiera vivido con este hombre. Una mente transformada, sin odio, sin resentimiento, sin venganza, sin deseo alguno de querer algún bien material reclamar, llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Todos estos frutos rebosando en este momento, y todo el día era una paz inexplicable. Ni siquiera yo me podía entender qué es lo que estaba sucediendo, pero lo que sí sabía es que Él me había salvado y que mi vida había cambiado completamente, que estaba llena de amor, de gozo, de paciencia y de todos estos frutos. Inmediatamente estos días estaba en ese momento empezando a brotar, y salí por primera vez de esta casa afuera, y salir y decía, ahora sí puedo salir. Y salí. Cuando salí, para mí afuera salir, solo miraba al frente y no podía. Y decía, ¿quién me puede señalar ahora? ¿Quién me puede criticar? ¿Quién me puede juzgar? ¿Quién me puede humillar? Porque en ese momento el Señor se llevó toda mi culpabilidad, todo mi pecado, todo se llevó. Y pude mirar a las personas desde ese día hasta hoy de frente, porque no hay nada que me acusa, no hay nada que me humille delante de los hombres, aunque ellos puedan hacerlo, pero a mí el Señor me justificó, me lavó, me limpió de mis pecados. Y puedo andar libremente y mirarle de frente a las personas. Y el Señor estaba dándome en esos días este amor,
en ese momento hacia mis padres, cual nunca había tratado a mi padre con palabras de amor hacia ellos, cual nunca yo había hecho, porque siempre había sido una hija seca, fría. Pero el Señor en ese momento estaba llenando de estas palabras de amor, de cariño, de llamarlos y de pedirles perdón y de expresarles todo el amor del Señor hacia ellos muy poderosamente. Y empezaron a pasar los días y tenía deseos de ir rápidamente corriendo a ir a los hermanos, de escuchar más de ellos y este amor hacia los hermanos, aún de los extranjeros. Yo les decía, te amo, te extraño, quisiera verte. Yo no sabía quién era, pero había un amor que yo misma no entendía, que estaba amándole a mi hermana, que estaba aún en otro país lejos, aún estando acá llamándome. Sentía esta conexión tan profunda, ese amor tan unida. Y todo esto el Señor haciendo. Y un amor por esta palabra. Una hambre por esta palabra. Jamás siendo revelada de esta manera su palabra hacia mí, que es tan viva, tan hermosa, tan preciosa, que Él es todo para mí. Y así este corazón el Señor me dio para poder amarlo a Él, desearlo a Él. Mi único deleite, mi único deseo es conocerle más, saber más de Él, de su amor. Y esto es lo maravilloso que el Señor hizo conmigo, de este regalo precioso que es su salvación. Amén. Le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado a través del bautizo en su muerte, resucitada para andar en novedad de vida. Aleluya.